5. Obligaciones del patrón. 5.1. Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple, inciso A, la prevención de los factores de riesgo psicosocial, inciso B, la prevención de la violencia laboral, inciso C, la promoción de un entorno organizacional favorable. Ver guía de referencia 4, en donde se da un ejemplo de la política de prevención de riesgos psicosociales. 5.2. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con lo establecido a los numerales 7.1, inciso A, y 7.2 de esta norma, tratándose de los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. 5.3. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, de conformidad con lo señalado en los numerales 7.1, inciso B, 7.2 y 7.3 respectivamente de la presente norma, tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. 5.4. Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, con base en lo dispuesto por el capítulo 8 de la presente norma. 5.5. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo o de la empresa. Ver guía de referencia 1. 5.6. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial a que se refiere el numeral 7.1 y 7.2 de esta norma. Así lo sugiera o existan quejas de violencia laboral mediante los mecanismos a que alude el numeral 8.1, inciso B de la presente norma. Los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse a través de la institución de seguridad social o privada, médicos, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo, según corresponda, y deberán efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud o Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a falta de estas, lo que indique la institución de seguridad social o privada o el médico del centro de trabajo que le preste el servicio médico. 5.7. Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre, inciso A, la política de prevención de riesgos psicosociales, inciso B, las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, inciso C, las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, inciso D, los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, inciso E, los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores y de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Inciso F, las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. 5.8. Llevar los registros sobre, inciso A, los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y además, tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, de las evaluaciones del entorno organizacional. Inciso B, las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale. Inciso C, los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o a acontecimientos traumáticos severos.